Me toca, desde luego, y con gran honor, como corresponde, agradecer en primer lugar a Céresis, quien hizo el esfuerzo de traerme, que además es coorganizador de este evento, especialmente al ingeniero Leandro Rodríguez, que está al frente de Céresis y que tuvo la gentileza de convocarme. Agradecerle al panel, a los moderadores y comentaristas, al Colegio de Ingenieros, que además también ha permitido que yo esté aquí y que pueda participar en un evento que fundamentalmente congrega no solo, digamos, ingenieros, sino lo que representa la concepción que existe sobre los procesos de reconstrucción desde el punto de vista más técnico, musicalizado también, y material de los procesos de destrucción que son efecto directo de eventualmente fenómenos naturales. La lámina con la que empezamos es una imagen, una fotocomposición que la veremos luego, sobre la cual volveremos. Tiene que ver con el lugar, la zona, la región, que también vamos a repasar de qué se trata. Y estas lluvias no son del 99, son del año 2005. Es una fotocomposición que hice yo mismo estando en el lugar, en pleno momento, y que reconozcan el sitio y lo que se construyó allí. Sobre eso volveremos posteriormente. Este trabajo además también representa, además de la experiencia de la investigación como objeto de estudio y como desarrollo profesional, también representa la experiencia directa en la convivencia, pues yo viví en la región durante casi 30 años. No obstante, parece fundamental tomar en cuenta que hay que partir de algunas premisas fundamentales para poder saber de qué estamos hablando exactamente, no solo cuando hablamos de reconstrucción, sino también cuando hablamos de desastre, ¿no? Es decir, conviene preguntarse de qué se trata, porque efectivamente creo que se ha escuchado bastante aquí repetir y hablar de desastres naturales porque hablamos de eventos asociados con fenómenos naturales, pero hace rato que sabemos que los desastres no son naturales, ¿no? Son el resultado de procesos históricos y sociales, de una relación construida con fenómenos con los que se convive, y esos procesos son precisamente el detalle fundamental a comprender analíticamente, pero también críticamente, para entender los resultados que eventualmente juntamos en ruinas y cadáveres, ¿no? Representan además, como sabemos, la materialización en el tiempo y en el espacio del cruce de una o varias amenazas, porque sabemos además que pueden confluir varias amenazas, y un contexto vulnerable que es además el kit del asunto, ¿no? Las vulnerabilidades además son el factor determinante, lo que decide el resultado y la manifestación del mismo, ¿no? En todo caso también tenemos que reconocer que no todas las amenazas son de origen natural, ¿no? Las sociedades pueden convertirse en su propia amenaza, y vaya que en Venezuela lo sabemos ahora, ¿no? Y el resultado también de una sociedad que es vulnerable ante sí misma genera desastres que hoy contamos entre cientos de miles de muertos y millones de desplazados. Asimismo, entonces, debemos pensar que las amenazas son, como decíamos, el resultado de relaciones, el resultado de procesos que efectivamente se construyen un vínculo, una forma de convivir con los fenómenos al respecto. Debemos entender además que esto no es una causalidad, el fenómeno no es la causalidad del desastre, no son hechos que sorprenden, sino el resultado de procesos, la materialización de procesos, y que en efecto debemos estudiar ante todo, no solo técnica y materialmente, sino social e históricamente. En ese sentido, las causas de los desastres las hallamos en procesos humanos y no en procesos naturales solamente. Por lo tanto, queda un aspecto fundamental a subrayar en estas premisas de las que estábamos hablando. Diferenciar cuando hablamos de fenómenos y cuando hablamos de hechos, ¿no? Los fenómenos, en términos filosóficos, simplemente son, es decir, existirían con o sin personas, con o sin la humanidad, ¿sí?
El asunto está en que cuando cruzan con contextos sociales, con contextos humanos, se convierten en hechos sociales, en hechos históricos, e incluso son representados e interpretados simbólicamente. Por lo tanto, el significado de cada hecho lo vamos a entender culturalmente, pero también contextualmente, social e históricamente. El contexto material, el contexto social en donde irrumpe un fenómeno potencialmente destructor, es determinante, es decisivo para esos resultados. Por lo tanto, preguntarnos, en efecto, cuál es el resultado de unas lluvias torrenciales como las que hubo en diciembre del 99, en el contexto que vamos a revisar, en el océano o en unos médanos, el resultado es nada. Pero si tienen lugar en laderas inestables, ocupadas con viviendas autoconstruidas o incluso con urbanizaciones planificadas, pero que no toman en cuenta ese contexto, entonces el resultado es efectivamente un desastre. Eso es lo que debemos comprender, no solo como proceso, sino como resultado, pero sobre todo entender y analizar ese proceso. Eso es también lo que nos permite entender cómo se transforman los fenómenos, cómo se transforman los significados a través del tiempo. Hay amenazas que han desaparecido, como también amenazas que han aparecido y otras que se han incrementado. La relación con las amenazas, insisto, es una relación histórica. Una marejada, como aparece en la lámina en el siglo XVIII, puede ser una amenaza devastadora en muelles, donde destruyen embarcaciones y un producto fundamental como era un puerto. Hoy una marejada es un evento turístico, como sucede en el norte de España, donde la gente va a ver las grandes olas porque les parece fantástico, ¿no? Ante eso hemos desarrollado respuestas que son exitosas. Otras amenazas han aumentado su potencialidad destructora, y esto no se debe a la capacidad del fenómeno, sino a cómo precisamente la sociedad ha disminuido en esa capacidad de respuesta exitosa frente a un fenómeno. De hecho, lo que cambia es la vulnerabilidad y no el fenómeno. No obstante, cuando hablamos de desastres, no podemos hablar solamente de estas dos variables, ¿no? La amenaza y el contexto vulnerable. Detrás del contexto vulnerable, detrás de una sociedad, existen relaciones de poder que hacen que todo esto sea definitivamente el resultado que observamos. En ese sentido, esas condiciones materiales que observamos devastadas por un fenómeno natural son el resultado también de un proceso histórico, de un producto, de relaciones de poder que invierten y distribuyen las desigualdades materiales como las desigualdades sociales. Son inversiones, son intereses que se cristalizan y que se reproducen en el tiempo, siempre de la mano de relaciones de poder. En ese sentido, debemos comprender que quienes toman decisiones en una sociedad son directamente corresponsables de ese resultado que observamos, tanto en la distribución de la sociedad como en su distribución material, y sobre todo también en la ocupación de los espacios. Esto que hoy eventualmente advertimos en pleno desarrollo también es un proceso histórico que ha construido, ¿sí?, a ciudades en lugares de mayor amenaza, ¿no? Si pensamos en el desarrollo del poblamiento de América, del repoblamiento de América de la mano de la presencia española, pensamos en la mayor cadena de poblaciones expuestas a riesgos geológicos de todo tipo, ¿sí?, asociados con los Andes, y es eso un resultado de un proceso histórico, un resultado de intereses, un resultado que se ha reproducido históricamente. De allí que entendemos que las relaciones de poder van a desnudar fundamentalmente las causalidades de los desastres, y esto es lo que vamos a ver aquí también. Todas las imágenes que están recreando esto son de la zona, están vinculadas a los hechos de los que estamos hablando. Perdón. Entonces, en ese sentido, si observamos estas relaciones, si las comprendemos analíticamente, no solamente vamos a hacer una ingeniería forense del resultado de un desastre, sino que también podemos hacer una prospectiva. Es decir, qué es lo que desnuda una destrucción, pero que también hace evidente a partir precisamente de procesos de reproducción de condiciones que condujeron a ese resultado y que además se desenvuelven en el tiempo de la mano precisamente de relaciones de poder. Los negocios políticos, los negocios económicos no firman ni con la izquierda ni con la derecha, no tienen colores, no tienen ideología. Son inversiones y son intereses, y vamos a comprender que en este caso además se materializan y se reproducen de la mano también
de negocios que siempre, en el caso de los megadesastres, van de la mano de las políticas nacionales. El caso de Vargas, lo vamos a repasar, es además reconocido en la memoria de la sociedad venezolana tan pronto como la tragedia, ¿no? Así se le llamó. Y es realmente uno de los desastres más importantes en la historia de Venezuela, no solamente por lo que representa ahora, sino por el nivel de destrucción, por el alcance y sobre todo por el contexto histórico y político en el que tuvo lugar, que además magnifica, ¿no? Como todo momento convulso políticamente, magnifica los resultados de los desastres. El evento en particular, que tiene lugar en unas 36 horas de lluvia ininterrumpidas, es también el resultado de un año de lluvias irregulares que ya había saturado los suelos, especialmente aquellos que están en las laderas inestables y en la conformación geomorfológica del litoral central, que lo veremos más adelante, ¿no? Es una realidad geográfica muy peculiar, ¿no? Con una estrecha franja sobre la cual se puede desarrollar construcción, en donde la más ancha tiene 3 kilómetros y está separada entre el mar y montañas que alcanzan los 2.000 metros de altura. El evento en particular afectó unos 240 kilómetros cuadrados, con una inmensa destrucción de más de 20.000 viviendas, ¿sí? Hasta 70.000 personas desplazadas, y que ha sido una discusión importante la cantidad de muertos, en donde efectivamente ha oscilado la cifra entre 5.000 y 50.000, para que tengan una idea, como si estuviésemos hablando de sacos de papas, pero que realmente a partir de una investigación concreta se pudo precisar que no pasaron de 700. No obstante, es una cifra importante porque siempre son vidas humanas. Sobre esto les invito, el lunes conversaremos en el Colegio de Ingenieros. Es importante entonces tener en cuenta en qué contexto tiene lugar este evento, ¿no? Es el final del Decenio Internacional para la Reducción de los Desastres Naturales, todavía se llamaban de esa manera, que alcanza una inmensa cantidad de dinero para el desarrollo institucional del tema de riesgo a nivel nacional en buena parte del mundo, donde también tenemos de la mano de todo esto una oportunidad de mayor conocimiento técnico y profesional, que especialmente en el caso de Venezuela se había especializado de manera muy profunda y muy ancha, ¿sí? Que tiene también lugar el evento dentro, decíamos, de esta coyuntura política conflictiva. Era un día de elecciones, ¿sí? Está transformándose institucionalmente el país de la mano de un proceso, como todos ustedes conocen, que inicia con el mandato de Chávez y que continúa ahora en las condiciones que conocemos. La región además estaba cambiando administrativamente, pasaba de ser municipio a ser estado, todo esto de la mano de estas elecciones que decíamos, y que además también ingresa una inmensa cantidad de dinero en ayuda humanitaria, que va a ser decisiva después en el proceso de reconstrucción por sus efectos negativos, porque el dinero también desapareció, en donde además también el presidente Chávez en ese momento decidió negar la ayuda norteamericana, que era una ayuda técnica y de prestación profesional, para decidir optar por créditos y préstamos y donaciones de la Comunidad Europea. Muy bien, el litoral central entonces tiene unas condiciones geomorfológicas, decíamos, peculiares, que favorecen este tipo de eventos, ¿no? Esta imagen además que vemos acá describe un poco lo que decíamos, ¿no? Espacios muy pequeños para el desarrollo de la construcción, encerrados entre el mar y elevaciones muy altas, que además va acompañado de una inmensa cantidad de quebradas y ríos pequeños que desde luego arrastran muchísimo material de la montaña y que con este tipo de eventos conforman flujos de detrito de altísima densidad, capaces de transformar bloques de muchísimas toneladas, que son los que causaron la destrucción material en aquella fecha, que además es una región multiamenazada, no solamente está amenazada por esta condición, también está amenazada por sismos, ¿sí? Y por deslizamientos que no necesitan de lluvias para moverse, pero también además por sequías, ¿no? Esta condición ambiental y geomorfológica de la región determina
los efectos de las amenazas. Por otro lado también, y fue importante esto como uno de los efectos decisivos en la magnitud del desastre, que se trata de un sistema de comunicación monomodal. Es decir, hay una sola vía terrestre que conecta a todo el litoral y conecta el litoral con la capital Caracas. Efectivamente, la destrucción de la vía aisló a las poblaciones y eso generó también un problema mayor a la hora de la asistencia y a la hora del rescate. Para que tengan una idea de dónde se ubica, ese es el litoral central, ¿no?, el estado Vargas. Este es el estado Vargas en su división parroquial. Este es el contexto geodinámico del que estamos hablando también, para que tengan una idea de dónde está ubicada geológicamente. Y aunque estas son imágenes muy bucólicas, ¿no?, de la zona, sin duda que el problema fundamental está en que se trata, no sé si alcanzan a distinguir en la imagen, que esto es una terraza aluvial muy antigua, sobre la cual tenemos viviendas autoconstruidas. Esto además es un factor decisivo ante la amenaza sísmica, ¿no? O bien también aquí tenemos viviendas más consolidadas sobre terrazas también antiguas, pero que como ven conviven con rocas que en algún momento fueron arrastradas como las del evento del 99. Y que esta es una foto de perfil de un par de cauces luego del evento del 99, para que tengan una idea. Además vean los conos de eyección, los abanicos claramente definidos que arrastran materiales y que son capaces, por supuesto, de arrasar con todo lo que tiene a su paso. Una descripción elemental tomada de un estudio del PNUD que nos describe precisamente la zona. Vemos el pequeño espacio de construcción, la incidencia de las precipitaciones, ¿no?, cómo se van saturando los suelos, lo cual sucedió precisamente durante todo el año y que en efecto, en el caso del momento más paroxístico del asunto, esto condujo al arrastre de los materiales que se observan en las imágenes. Esto más un gráfico, es importante verlo en pleno desarrollo, ¿no? Aquí vemos el momento paroxístico del evento, el desarrollo final, donde esto es en pleno momento, en una de las quebradas, que tiene que ver con la primera imagen que mostrábamos en la presentación, ¿sí? Flujos de detritos que son capaces además de arrastrar materiales, no solamente los que traen de la montaña, sino los que se llevan por delante, y son además de una energía cinética muy poderosa, ¿no?, que destruyen de todo tipo de condición de asentamiento humano. Eventualmente se indica que en los desastres de destrucción material los sectores más pobres son los que más sufren realmente en la reconstrucción, pero en este caso el sector más golpeado en el litoral fue el sector clase media alta. Tenemos esta imagen de uno de los cauces, esta ocupación. Esto es un pueblo, Carmen de Uria, en una de las localidades del litoral. Esto es una foto anterior al 99, fíjense cómo está el cauce ocupado, realmente en una zona muy bucólica, pero con una ocupación muy reciente, de la década del 50 en adelante. Esto es una foto desde el otro lado, que consolidó ese espacio como una población, pero que está efectivamente ubicada sobre el cauce. Por lo tanto, luego de las lluvias pasó esto, ¿no? Esta zona afortunadamente es la única zona en la que no se ha permitido la reconstrucción. Aquí tenemos una imagen más elocuente para que vean el nivel de destrucción que causó en ese lugar. Esta es otra imagen de perfiles, también para que puedan observar precisamente el arrastre de los materiales sobre las zonas urbanizadas, pero también el perfil de las elevaciones, donde pueden ver esas cicatrices que son características y que son las que alimentan de material fino también para la conformación del flujo, y que después es capaz de tener una densidad de 2.3, 2.5, capaz de transportar bloques de grandes toneladas, ¿no? Algunos de los efectos también de deslizamientos en las laderas ocupadas con viviendas autoconstruidas que fácilmente pudieron
caerse solo con las lluvias, ni siquiera con deslizamiento, ¿sí? O bien en zonas, como decíamos, de desarrollo de viviendas de clase media alta, inclusive viviendas de playa, viviendas de balneario, que aquí vemos esta andanada de bloques que fue capaz de derrotar las líneas de balcones de estos edificios, pero que además en el fondo habrá que darle un premio a los que diseñaron esto porque aguantó todo, ¿no? Esta es una imagen también que es característica en otra de las poblaciones que nos permite observar claramente el abanico, ¿no? Este es cuando hablamos del abanico de esplayamiento, aquí lo tenemos claramente dibujado y es un efecto característico de este tipo de procesos que lo vemos en el caso del 99. Aquí tenemos otra vista de abanicos, una vista desde arriba, el mismo lugar que estamos viendo allí, y que además nos dibuja la región. Esto es una imagen de la región en donde, yo tengo puntero aquí con esto. Sí. ¿Sí? ¿Será uno? Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está. No, yo no tocaba nada. Ahí está apuntando. ¿Le adelante? Sí, perfecto. Todo esto que vemos acá precisamente son cauces, bueno, abanicos asociados con quebradas, ¿no? Esta es la de mayor extensión, ¿sí? Que es en la zona de los corales, el río San Julián. Esto ya es un río, no una quebrada, pero observen ustedes cómo todas estas quebradas fueron capaces de arrastrar materiales y han conformado la geomorfología de la región a través de los millones de años, sin duda. Entonces el evento del 99 es un evento característico de la región, no es ninguna sorpresa. Igual que acá, ¿no? ¿Sí? Este sitio, por ejemplo, lo vemos así en el efecto del 99. Este sitio lo vemos así en el efecto del 99, para que tengan una idea también de cómo lo que dibuja, ¿no? Es parte conformadora de la constitución característica de la región. No obstante, luego de todo esto, y sobre todo en un país que ha gozado de altísimos ingresos petroleros, sobre todo en la primera mitad, en los primeros años del siglo XXI, el proceso de reconstrucción fue, desde luego, y como en todos lados, porque no es una excepción, politizado, ¿no? El problema de la politización del proceso, desde luego, también incluye quienes negocian en el proceso de reconstrucción y qué se dice y qué se hace al respecto, ¿no? Les presento aquí, esto no es mío, esto es tomado del plan de ordenamiento que se hizo en un estudio muy temprano, el año 2001, ¿sí? Contratado por el gobierno venezolano. Se hizo un estudio extraordinario al respecto, del cual vamos a ver algunas cosas. Porque de acuerdo a este estudio, aquí tienen la portada, de acuerdo a este estudio, así es como debió haberse operado en la reconstrucción. O sea, no estamos hablando de que la reconstrucción se hizo a bandazos, ¿no? Existía un plan muy temprano sobre la base de un estudio muy concreto que pudo haberse seguido, ¿sí? Y que indicó cosas tan elementales como estas, ¿no? Ordenó, sistematizó la región de acuerdo no solamente a las condiciones que ya tenía, sino las condiciones que tenía a partir del evento del 99. Dejó además resultados muy importantes como estos mapas de amenaza, ¿no? Que no existían con el detalle que tienen a partir de ese momento, ¿no? Aquí estamos viendo el mapa de amenaza sísmica, este es el de movimientos de masa, este es el de flujos torrenciales, como el caso del 99, y este es el que cruza las amenazas, ¿no? Cuando hablábamos de una región multiamenazada, aquí tenemos el mapa que cruza las amenazas, inclusive sectorizando por cada una de las regiones de las que estamos hablando. Esto además alcanzó este tipo de resultados, este tipo de decisiones, o mejor dicho, consejos que da luego. Yo tengo idea de cuánto costó un estudio como este, y entonces ahí es donde decimos cuánto dinero se perdió en un estudio que luego no fue seguido. Fíjense que indica, ¿no? Prohibición de construcción de nuevas edificaciones, no permitir la localización de instalaciones críticas, admitir solo construcciones de baja ocupación no residenciales, y para no aburrirlos con esto,
les puedo indicar como dato que hacia 2014, en esa región, luego de este tipo de recomendaciones, el gobierno ya había construido unas 25.000 viviendas, lo cual significa más o menos el aumento de 125.000 personas en un estado que tenía para el 99 300.000 personas y que ya como decisión se había entendido que estaba superpoblado. ¿No? Por consiguiente, este consejo, ¿sí? Fue perdido en el tiempo y en el espacio, ¿no? De manera que cuando cerraban ese estudio con esta frase, que más eco en el vacío no podría ser, ¿no? Sí. Entonces, el objetivo oficial sobre las reconstrucciones más afectadas lo vamos a ver de la mano de ejemplos concretos, ¿no? Sobre algunos de los lugares de mayor destrucción, ¿no? Efectivamente, los sitios de mayor destrucción están en estas dos parroquias, ¿sí? Macuto y Caraballeda, que como ven en este plano, también tienen, aquí eso es una abstracción desde luego, tienen estos grandes conos que lo vemos acá en el mapa de multiamenazas para que tengan una idea del sitio del que estamos hablando en particular. El caso de Macuto, que tenemos aquí una escena del año 99, para que también tengan una idea del tamaño, vemos acá una altura de más o menos 3 metros de sedimentos. ¿Sí? En esta zona que aquí la vemos con detalle, la que estamos señalando para que vean también la multiamenaza, quedó así, ¿no? Esta es una imagen anterior para que tengan una idea también de la comparación del nivel de destrucción y en este lugar en particular, en ese sitio que vean el cauce también, vean allí donde ocurrió esto. Sí, estas son imágenes recientes, después del 99. En el año 2005 se entregan estas viviendas. Son las primeras viviendas que se entregan a la comunidad en el año 2005 en toda la región. Es importante también destacar, fíjense la proximidad con el cauce. Fíjense que la limpieza del cauce, ¿sí? No garantiza de ninguna manera, si estamos hablando de terrazas capaces de alcanzar unos 3 metros de altura, ¿sí? No tengo la foto aquí, pero más acá, más hacia allá en la calle hay un cartel que aquel plan que les decía indicaba la zona de inundación. Ese cartel fue arrancado. También es importante, porque esto no solo es unidireccional, señalar que la comunidad disputó que las viviendas fuesen entregadas allí. Fue una negociación política con la comunidad, fue una demanda de la comunidad, a pesar de todo esto, ¿no? Entonces también tenemos que tomar en cuenta lo que representa el olvido, la falta de memoria, ¿sí? Además también la relación clientelar, ¿no? Que es un aspecto fundamental en el proceso de reconstrucción. Allí se construyó una represa que estas fotos para el año 2005 ya indican, además, están totalmente colmatadas, ¿sí? Como ven, están además reforestadas, no tienen camino de servicio, lo vamos a ver con detalle en otro lado. No puede ser, 5 minutos. Ok, otra quebrada, Camurichico. Esta es la imagen del 99, comparación antes y después. En esta zona en particular, ¿sí? Es donde se construyeron estas viviendas que veíamos en la primera imagen. Por eso les mostraba que, por ejemplo, en el caso de las lluvias de 2005, que son unas lluvias menores, ¿sí? Ese lugar que todavía no se había desarrollado mostraba esta escena, y entonces en ese sitio se construyeron estas viviendas, que estas viviendas además no fueron donadas, fueron viviendas de capital privado. Esta es la represa que se le construyó al río más arriba. Es una represa que, como ven, ya está colmatada en el año 2005, ¿sí? Que tiene además, esta es una foto desde arriba. Bien, este bloque es del año 99, está más alto que la represa, o sea, la inutilidad de la construcción además, ¿no? Y queda además ubicada allí, esta es una foto desde más arriba, observen al pie del deslizamiento que se encuentra, ¿no? Incluso la propia represa está amenazada por el movimiento de la montaña. Pero además también, este es el camino de servicio que no tiene destino. Por consiguiente no se puede limpiar, ¿no?
Parte de esto también en el programa que les presentaba, que dedica un espacio a esta zona, como ven allí, se los amplifico. Esa línea amarilla indicaba los límites de construcción, donde no debía construirse para no ocupar ese espacio. Pues en este sitio, ¿sí? Hoy tenemos Misión Vivienda, que es un desarrollo del año 2010 para acá, con viviendas vacías, como ven, que además de no solucionar nada, de amplificar el problema, de amplificar la vulnerabilidad, también son un problema de convivencia. Otra zona, Los Corales, decía, una zona de clase media alta, por allí pasa el río, ¿sí? Esta es la imagen, por allí pasa el río, esa es la zona, digamos, el paso más abundante de los flujos. Aquí lo vemos, esta es la calle por donde bajó el río. Fíjense la alfombra de rocas y de piedras que vemos allí. Pues esto, lamentablemente en esta foto, esta es la avenida reconstruida posteriormente, ¿no? Pero además, en este lugar se está desarrollando Misión Vivienda también. O sea, yo quisiera que ustedes vieran ese lugar y vean entonces Misión Vivienda. Es no solo contradictorio, sino perverso, ¿no? Entonces, es importante entender que esto no puede suponer ninguna solución. En este lugar, además, tenemos desarrollo de viviendas multifamiliares masivas como estas, que son las que han sembrado el litoral de más población de la que necesita. Otra zona también impactada con el 99, que aquí tenemos una imagen para que vean también esa región en particular. Esta zona en peculiar tiene también desarrollo de viviendas recientes. Por consiguiente, entonces, vamos a repasar algunas cosas. Las relaciones de poder y la toma de decisiones son fundamentales en la producción de la vulnerabilidad. La vulnerabilidad no solamente no puede ser entendida como la fragilidad material ante el impacto de un fenómeno potencialmente destructor. La vulnerabilidad es una condición social históricamente producida en donde precisamente las relaciones de poder y la toma de decisiones son una causalidad, ¿sí? Los intereses, el capital, el poder no tienen pasaportes ni ideologías, ¿sí? Aquí vemos capital privado tomando decisiones de la mano de un gobierno que se dice socialista, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de diferencia, los intereses están por encima de los discursos y por encima de los proyectos políticos, ¿no? Pero además también la condición de relaciones políticas clientelares y populistas profundizan, aumentan, elevan, potencian todas estas condiciones en detrimento precisamente de la posibilidad de generar una gestión de riesgos exitosa. El conocimiento científico, la preparación institucional que la tenemos, que se conocía, que además en el caso de Venezuela realmente tenía peso, no necesariamente, ¿sí?, conducen a una toma de decisiones exitosa ni a la aplicación de ese conocimiento. Estas lecciones aprendidas, además, ni estas ni las anteriores ni las que vengan, son una garantía de mejor preparación, ¿sí? Tener lecciones enfrente no significa que las aprendamos. En algunos contextos, como en el caso de Venezuela, el dinero del decenio fue realmente, como el dinero de la ayuda que vino posteriormente, fue realmente una oportunidad para quienes lo pudieron aprovechar para otra cosa, pero no para la preparación. Y esto sí quiero que quede claro, ¿sí? No es una denuncia lo que estoy haciendo, ¿no? Es una interpretación de hechos y procesos. Da igual que sea Venezuela a que sea otro contexto. La información que se utiliza es para comprender analítica, pero sobre todo críticamente estos procesos, ¿sí? Seguramente hallaremos situaciones similares en cualquier otro contexto. Esto es un ejemplo más y en todo caso es una lección que nos permite hacer puntos comparativos, pero también atender casos conocidos como este, ¿no? Entonces, realmente no importa cuándo, ¿sí? Lo que realmente interesa es que el próximo desastre está en proceso y tendrá lugar sobre las huellas y cicatrices del anterior. Muchas gracias.